Lucas capítulo 9, ahí vamos a estar, el tema para hoy es la identidad y propósito o misión del Mesías. Identidad y propósito o misión del Mesías. Y hermanos, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 1, y también en Lucas capítulo 6, verso 12, encontramos a nuestro Señor orando, en oración. En el caso de Lucas capítulo 4, lo encontramos que se traslada al desierto, dice, es llevado en el Espíritu al desierto, por el Espíritu en el desierto. Allá estaría 40 días y 40 noches en comunión con el Padre, orando. Algo de suma importancia estaba por venir. ¿Qué era eso? Bueno, Él iba a iniciar su ministerio. Era el inicio de su ministerio. Y era un proyecto tan grande, de tal magnitud, que el Señor pasó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Orando. Allí en el capítulo 6, verso 12, siempre de Lucas, encontramos nuevamente al Señor orando. Marcos capítulo 3, versos 13 y 14 nos dicen que el Señor pasó toda la noche orando. Lucas no nos da ese detalle, pero lo lindo de tener los evangelios es que podemos encontrar datos, ¿verdad?, que un evangelio no tiene en otro. Y entonces Lucas dice que después de que hubo orado, descendió del monte, pero Marcos dice que toda la noche pasó orando y luego descendió y llamó así a los que él quiso para que estuvieran con él, Marcos 3:13, para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Ese verso me encanta. ¿Qué era lo importante, lo trascendente? Bueno, que el Señor iba a elegir a aquellos que iban a darle continuidad al proyecto de salvación, al proyecto de la proclamación del Evangelio. Ahora, mis hermanos, aquí en el pasaje que tenemos, Lucas nos dice, aconteció, el verso 18, que mientras Jesús oraba aparte, encontramos al Señor orando. Entonces, la razón es porque, nuevamente, algo de suma importancia está por venir. Algo de extrema importancia va a requerir él de sus discípulos. Y por eso, entonces, él se dedica a orar. Había trasladado en el domingo antepasado que estudiábamos con el pastor David, en los versos 10 al 17, Cristo es suficiente. Encontramos que el Señor llevó aparte a sus discípulos para que descansaran, habían regresado de la misión. Sin embargo, la gente solo se dio cuenta y, como decimos nosotros acá, ¿verdad?, le cayeron como avispas, ¿verdad? Así. Y entonces no hubo tal descanso. Entonces, posiblemente con ese propósito, ese es uno, el Señor toma a sus discípulos y los lleva hacia el norte, específicamente hacia las laderas del monte Hermón, a la ciudad de Cesarea de Filipo. Lucas nos dice, hermanos, a partir del capítulo 4 en adelante, cuando el Señor inaugura su ministerio, Lucas nos dice que la fama de nuestro Señor se extendía por todas partes, que multitudes le seguían y que por alguna razón habían desarrollado una percepción en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesús. Y la percepción de ellos sobre o en cuanto a la identidad de nuestro Señor era variada, era diversa. Esto es la multitud. Entonces, el Señor desea asegurarse que sus discípulos tengan bien claro este asunto. Para el Señor eso es lo más importante. Él pregunta más adelante sobre la opinión de la gente, el criterio de la gente. Pero eso no es lo más importante para el Señor. Para el Señor lo más importante es lo que usted piensa de Él. Es su convicción en relación con Él. Eso es lo más importante. Hermanos, en relación con la identidad, en la actualidad, nuestra sociedad experimenta una profunda crisis de identidad. Y la falta de identidad en una persona puede generar una serie de consecuencias negativas.
incluyendo confusión, desorientación, baja autoestima, dificultades en las relaciones, problemas de salud mental, dificultad en la toma de decisiones y una sensación de vacío. Es decir, la falta de identidad afecta negativamente el bienestar emocional, social y mental de una persona, dificultando su desarrollo y capacidad para vivir una vida plena y satisfactoria. Todo eso es resultado de la crisis de identidad. Algo similar sucede con la vida espiritual. Algo similar ocurre con la vida espiritual. Hermanos, usted y yo no podemos vivir en nuestra vida espiritual, no podemos vivir esa vida abundante que el Señor nos promete en su palabra. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor vino para que tengamos vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia. Él quiere que usted y yo tengamos vida en abundancia. Pero no podemos vivir esa vida a plenitud a menos que estemos convencidos, plenamente convencidos de la identidad de Jesús, de quién es Jesús. A menos que estemos convencidos, plenamente conocedores de su obra redentora y también solamente si tenemos la seguridad de una relación personal con Él. Solo así podemos disfrutar esa vida a plenitud. Allí en el capítulo 8, el capítulo anterior de Lucas, en el verso 25, después de que el Señor ha hecho un milagro, está trasladándose en el mar de Galilea y una tempestad se desata. Entonces el Señor reprende a los vientos y a las olas y los discípulos quedan asombrados y se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? ¿Quién es? En el capítulo 9, en el verso 9, encontramos a Herodes haciéndose la misma pregunta. Herodes dice que llegaron las noticias, la información de todas las obras que el Señor estaba haciendo. Todo esto llegó al palacio. Y entonces Herodes estaba perplejo, dice Lucas. Estaba perplejo. Y se preguntó, ¿quién pues es este? Porque dice, algunos decían que era Juan el Bautista, otros dicen, bueno, a Juan yo lo mandé decapitar. A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién pues, dice Herodes, es este? Ahora, hermanos, precisamente ese es el asunto que el Señor va a dejar en claro con sus discípulos. Él va a clarificar esa situación. Y para ello entonces los lleva a un lugar aparte y los lleva a un lugar bien interesante. Los lleva a esta ciudad, Cesarea de Filipos. Ya vamos a ver un poquito sobre ella. Entonces, lo primero que el Señor consulta a sus discípulos es sobre qué dice la gente, el criterio de la gente, la opinión de la gente. Verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? El criterio de la gente. Y la palabra que Lucas usa allí, hermanos, es la palabra oglos. Y esta palabra griega se refiere específicamente a personas que no tienen compromiso con el Señor. A todas aquellas personas que no están comprometidas con el Señor, que no han comprometido su vida con el Señor. Lucas está diciendo, ¿verdad?, que muchas de las personas que seguían a Jesús en realidad le seguían por cualquier otra razón, por cualquier otro motivo, por cualquier otra causa, ¿verdad? Pero no estaban comprometidas con Él. Ahora, ¿qué decía la gente? ¿Qué decía la gente? Ahí al principio, en el verso 8, ¿verdad?, en el contexto, algunos decían, los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Marcos agrega Jeremías, otros que eres Jeremías.
y otros que eres algún antiguo de los profetas que ha resucitado. Esa era la opinión de la gente. Hermanos, decíamos en la introducción que una de las consecuencias de carecer de identidad en cuanto a nosotros y en cuanto a otras personas, la consecuencia es confusión y desorientación, entre otras. Ahora, aquí tenemos una multitud, aquí hay una multitud con una variedad de opiniones en cuanto al Señor, en relación con el Señor. Ahora, ¿cuáles son las razones para ello? ¿Por qué tienen esta diversidad de opiniones? ¿Es que no habían sido testigos, no habían visto todo lo que el Señor había hecho, las obras que el Señor había hecho? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, en el caso de Juan, es posible que la gente se identificara con Juan el Bautista por el mensaje confrontativo que Juan vino a predicar. Ese mensaje confrontativo, ¿verdad? De juicio que Juan vino a predicar. Recuerden que el pueblo de Israel estaba sometido al yugo del Imperio Romano. Y este tipo de mensaje era bien recibido. Porque la gente estaba a la expectativa que en cualquier instante el Señor iba a actuar, iba a destruir, ¿verdad?, a los gentiles, a los paganos, iba a destruir con su poder, comenzando con los romanos. Y es posible que por esa razón ellos relacionaban a Juan. Ahora, Juan había muerto. Entonces, ¿por qué ellos lo relacionaban? Bueno, habían sido testigos de resurrecciones también estas personas. Es posible que creyesen que, bueno, Juan ya estuvo con nosotros, no terminó, ¿verdad?, el trabajo, y es posible que el Señor lo ha resucitado para que venga a terminar, ¿verdad?, ese trabajo que hay de exterminar, de destruir. Ese era el Mesías que los judíos esperaban. Uno que viniera a destruir a todos sus enemigos. Hablan de Juan, de Elías. Y hay quizás dos razones, podemos pensar en dos razones, hermanos, por el cual ellos mencionan a Elías ahí. Algunos dicen que Juan el Bautista, que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Ahora, una de ellas es porque, acuérdese, el libro de Reyes habla de cómo Elías fue levantado en un carro de fuego, vivo, ¿verdad? Desapareció, no se volvió a saber de él. Entonces, un regreso a la tierra de Elías era probable. Aparte de eso, Elías fue un profeta, ¿verdad?, que manifestó obras sobrenaturales, poderosas. Lo otro podría ser, hermanos, que Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, verso 5, anuncia que previo a la llegada de el Mesías, Elías iba a aparecer, ¿verdad? Entonces, es posible, ellos estaban a la expectativa que, ¿verdad?, podría ser Elías y que el Mesías estaba por hacer su ingreso. En el caso de Jeremías, que lo menciona Marcos lo agrega a Jeremías, quizá por el mensaje que el Señor venía predicando, un llamado al arrepentimiento, un llamado a volver a Dios, ¿verdad?, pero también un mensaje de juicio. Eso fue el mensaje de Jeremías para el pueblo de Israel. O algún antiguo profeta, ¿verdad? Hablan de algún antiguo profeta. Deuteronomio capítulo 18 nos dice que Moisés le habló a los israelitas y les dijo que en el futuro Dios iba a levantar un profeta como a mí, les dijo, a él van a escuchar. Entonces, posiblemente de ahí venía toda esa variedad de opiniones, de criterios, de especulaciones de la gente en relación con el Señor. Ahora, hermanos, como decimos, el desconocer, el ignorar nos mete en muchos problemas,
nos lleva por rumbos, por caminos extraños, desconocidos, peligrosos. En Mateo 22:29, el Señor hablando sobre eso dice, erráis por ignorar. En ese punto es por ignorar las Escrituras. Oseas capítulo 4, verso 6, dice que el pueblo de Dios es destruido o es llevado cautivo por falta de conocimiento. Hermanos, el ignorar en cualquier campo nos va a meter en problemas. Y allá a finales de 1800, quizá ya por 1880, ¿verdad? Pudo ser, un caballero de avanzada edad viajaba en un tren. A su lado viajaba un joven universitario con su libro de ciencias. Muy entusiasmado iba el joven allí. Se sentó a la par del caballero de muy avanzada edad, un anciano. El anciano llevaba en su mano un libro de tapa negra. El joven miró el libro y se dio cuenta que se trataba de una Biblia. El joven imprudentemente, ¿verdad? Le dijo al anciano, o le preguntó al anciano, le dijo, Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Le dijo el joven al anciano. Así es, le dijo el anciano, mas este no es un libro de fábulas y de cuentos, sino la palabra de Dios, dijo el anciano. ¿O estoy equivocado? Pero claro que lo está, le dijo el joven. Atrevido, ¿verdad? Irrespetuoso. Pero claro que lo está. Claro que lo está. Creo que usted, le dijo el joven al anciano, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa ocurrida hace más de 100 años mostró la miopía, la ignorancia, la estupidez de lo que es la religión. Y solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. El joven le está diciendo a este anciano que va allí leyendo su Biblia. Usted, le dijo al anciano, debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo eso. El anciano le mira y le dice, ¿es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? ¿Eso es lo que los científicos dicen sobre nuestra Biblia? Y el joven le dice, mire, yo debo bajarme en la próxima estación. No tengo tiempo para explicarle todo este asunto, pero compártame su tarjeta y con todo gusto yo le voy a mandar material, ¿verdad? Con todo gusto yo le voy a mandar materiales científicos por correo para que pues usted se pueda ilustrar, se pueda informar. El anciano a los adultos, algunos adultos la paciencia nos caracteriza, ¿verdad? Algunos otros no. Pero este anciano, ¿verdad? Con mucha paciencia metió su mano en el bolsillo, ¿verdad? Sacó una tarjeta y se la entregó al joven. Le dio la tarjeta al joven. Cuando el joven agarró la tarjeta y la leyó, ¿verdad? Agachó su cabeza, se salió de su asiento, se fue por el pasillo cabizbajo, sintiéndose más pequeño y miserable que una ameba. ¿Por qué razón? La tarjeta decía, hermanos, esto es lo que decía la tarjetita. Profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Era el mero de la Universidad de Francia, de la cátedra de ciencias ahí. Y ese muchachito quería darle clases. Y ahí al pie de la tarjetita, el doctor Luis Pasteur agregaba algo, y él dice, un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. Esa es la verdad, hermanos. Entre más nos familiarizamos con la ciencia, más nos damos cuenta, ¿verdad? Que Dios está allí, que Dios existe, que Dios es real, que Él es el creador.
El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Mis hermanos, el desconocer la identidad de otros nos vuelve arrogantes, orgullosos e irrespetuosos, al igual que este muchachito, este jovencito. El desconocer la identidad de nuestro Creador, de nuestro Señor, nos ha vuelto vanidosos, necios y nos ha embrutecido. Por favor, escriba ahí Romanos capítulo 1, los versos 18 al 22. Romanos capítulo 1, versos 18 al 22. Ya el Salmo 14, verso 1 y el Salmo 53, verso 1 nos dijeron, dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? Un necio, un ignorante, un tonto. ¿Verdad? Dice que no hay Dios. Ahora vea lo que dice Romanos capítulo 1, versos 18 al 22. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se ha dado a conocer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En lugar de recibir más luz, más se metieron a la oscuridad, más penetraron en la oscuridad de sus corazones. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mis hermanos, es lamentable hoy en día ese texto, ¿verdad? Se cumplió en los tiempos de Pablo y se cumple hoy en día. Hablábamos de una gran crisis de identidad. Hoy tenemos hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres, jovencitos cambiándose de sexo y luego arrepintiéndose años después, ¿verdad? Todo por desconocer, no tener clara su identidad. Desconocer la identidad de nuestro Señor hace no solamente que nos portemos neciamente con Él, sino que también le comparemos con cualquier otro u otra cosa. Isaías 40, versos 25 y 26, el Señor dice ahí que a quién vamos a compararlo. ¿A quién me compararéis? Dice ahí el Señor. Quiero leer ese texto literal, Isaías 40, 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Está hablando de las estrellas, hermanos. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Está hablando del Señor. Aquí tenemos una multitud en este texto, en nuestro texto, de personas que han sido testigos presenciales de las obras que nadie más que el Mesías, que el Dios encarnado, podría realizar. Sin embargo, lo rechazan. Dicen que es Juan el Bautista, que puede ser Elías, que puede ser Jeremías, que puede ser algún profeta, ¿verdad? Y a saber qué más habían dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Decidieron rechazar al enviado de Dios. Y decidieron rechazarlo, hermanos, porque no es el Mesías que ellos esperaban. No era el Mesías que ellos esperaban. Por favor, vea Isaías 53, 1 y 2. Ahí quizás encontramos una respuesta al respecto. Isaías capítulo 53, 1
Y 2, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Ahí está. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Por qué no tiene atractivo para nosotros? ¿Por qué no le deseamos? ¿Por qué no es algo lindo para nosotros? Porque no es lo que esperamos, no es lo que queremos. Así ocurre con tantas personas que llegan a las iglesias, hermanos. Vienen buscando a un Jesús que les ayude a salir de ese gran problema en que se metieron, ¿verdad? Que vienen a que les sane de una enfermedad, que vienen a que les, ¿verdad?, arregle cualquier otra cosa. Pero ese no es el Jesús que predicamos aquí. El Jesús que predicamos aquí es el Señor. Él es el soberano. Él es el que decide sobre nosotros, no nosotros. Él no es nuestro mandadero. Él no es nuestro conserje al que podemos venir y decirle, mira, dame un nuevo trabajo. Él es el Señor, debemos entender eso. Muchas personas llegan a las iglesias en ese sentido. Debemos entender quién es Jesús. Y es lo segundo que vemos aquí en este pasaje. Ahora vemos el criterio o la convicción de los discípulos. Verso 20. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? Esa es la pregunta importante, hermanos. Esa es la pregunta más importante de la vida. A través de la historia, el ser humano ha tenido una gran cantidad de preguntas, muchas de ellas que nunca las han respondido. Pero hermanos, esas no son las preguntas más importantes. Esta es la pregunta más importante. ¿Y vosotros quién decís que soy? Esta es la opinión que realmente importa para Jesús y también para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Nuestra respuesta a esta pregunta determina la vida o la muerte espiritual para nosotros. Determina nuestro destino eterno, nuestro propósito y si vamos a vivir en santidad honrando a Dios o blasfemando el nombre de Dios en este mundo. Esto determina si nuestra vida hará una diferencia, si dejaremos un legado en la vida de otros, en la comunidad a la que pertenecemos. Determina el vivir la vida abundante que Dios promete para sus hijos, el caminar seguros aún en medio de las adversidades, el tener la seguridad de lo que nos espera después de esta vida. Hermanos, todo depende de cómo respondemos a esta pregunta. ¿Sabe? Cuando respondemos correctamente a esta pregunta, todo lo demás cae en su lugar. ¿Sabe qué dice Mateo 6:33? Usted lo sabe, quizás muchos de ustedes lo saben. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Van a venir. Mis hermanos, la vida no funciona, la vida no resulta. Nos metemos en tantos problemas. ¿Sabe por qué? Porque no le damos el control de nuestra vida al Señor. En cualquier área. En cualquier área. Pasamos en problemados. ¿Sabe cuál es la razón? Que Jesús no es el Señor de nuestra vida. Cuando usted hace de Señor a Jesús de su vida, su matrimonio va a funcionar. Todo lo demás va a funcionar. Jesús debe ser el Señor. ¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo de Dios, dice Lucas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Mateo. Pedro y los discípulos habían sido testigos del poder sanador de Jesús, su autoridad sobre los demonios, su dominio sobre la naturaleza, su poder sobre la muerte, su enseñanza con autoridad y gracia. Tú eres el Cristo de Dios. Nadie puede enseñar de esa manera. Trajeron a ese hombre, dijeron los sacerdotes, a los soldados. Vayan a traer a ese hombre. Lo trajeron y los soldados vienen con las manos vacías. ¿Y dónde está el hombre? Lo trajeron. No pudimos, dijeron los soldados. ¿Por qué? Es que ese hombre habla de una manera tan linda, dijeron. Hasta los soldados fueron impactados por la palabra del Señor. Pedro y sus compañeros sabían por lo que habían visto, por lo que habían oído, que estaban delante del Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Mateo agrega, en relación a esta declaración de Pedro, Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca.
esta declaración, lo que tú acabas de decir respecto de mi persona, Pedro, eso será el fundamento, esto será el cimiento sobre el cual se levantará, se edificará mi iglesia. Cesarea de Filipos, mis hermanos, estaba en las laderas del monte Hermón, ahí estaba en esa región, y es interesante que ahí esta ciudad había sido un centro de adoración pagano. Baal Hermón se llama allá en Jueces capítulo 3, y allí en ese lugar había una gran cantidad de altares a diferentes dioses paganos. En los tiempos de Jesús, esta era un área repleta de templos del antiguo culto a Baal. Los historiadores han identificado por lo menos 14 templos de ese tipo allí. Ahora, mis hermanos, en este lugar, donde hay una variedad de altares dedicados a diferentes dioses paganos, Jesús pregunta a sus discípulos, él desea saber de sus discípulos cuál es su convicción sobre él, si están claros en cuanto a quién es él. Ellos dicen, tú eres el Cristo. El Señor dice, sobre ese cimiento edificaré mi iglesia. Por favor, escriba 1 Corintios 3, 10 y 11. 1 Corintios 3, 10 y 11. Pablo dice allí que él como perito arquitecto ha puesto el fundamento. Yo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, óigame, el fundamento, el cimiento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento, ¿ve? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro, que fue el primer papa. ¿Así dice? Yo no sé por qué se engaña a la gente, hermanos. No sé por qué. Que sobre Pedro el Señor dijo que iba a edificar la iglesia. ¿Cómo va a edificar su iglesia inmortal, eterna, sobre un hombre pecador? No. Sobre mí, dice el Señor. Nadie puede poner otro fundamento que aquel que ya ha sido establecido. ¿Quién es? Jesucristo, dice Pablo. Jesucristo. Él es el fundamento, hermano. Nadie más puede ser el fundamento de la iglesia. Cristo Jesús. El Señor habló del poder de la iglesia también ahí. Habló del cimiento y habló también del poder de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dijo Jesús. No prevalecerán, no podrán hacerle frente. Y mis hermanos, no ha podido hacerle frente a las puertas del infierno. Bueno, así se llamaba el altar al dios Pan, que era el dios principal allí en ese lugar. Se llamaba la entrada o la puerta del Hades, se llamaba el altar al dios Pan. Y Jesús, vea qué interesante, dice Jesús, las puertas del Hades, o sea, ni Pan ni ningún otro dios podrá prevalecer contra el poder de mi iglesia. Y hermanos, muchos reyes y emperadores dieron por muerta a la iglesia, dijeron la vamos a exterminar. Pero hermanos, aquí estamos hoy 2000 años y vamos a seguir. ¿Sabe por qué? Porque el cimiento de la iglesia no es Pedro, ni usted, ni yo. El cimiento de la iglesia, el fundamento de la iglesia es Cristo, el inmortal, el todopoderoso, el incomparable, el rey del universo, el creador de todo cuanto existe. Él es el cimiento de la iglesia. Nadie puede mover ese cimiento. No importa que traigan todas las retroexcavadoras que quieran, las más poderosas taladros del mundo, nadie puede mover ese fundamento. La iglesia sigue su marcha, hermanos. Sigue avanzando y va a seguir. Nosotros nos vamos a ir de aquí y la iglesia va a seguir hasta que el Señor decida regresar. Lo tercero, mis hermanos, que miramos en el texto es verso 21. El mandato del Mesías. El mandato del Mesías. Pero Él les mandó ante esta declaración poderosa, hermanos, ante esta convicción, Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos, ¿cómo? Rigurosamente. Encierra esa palabra. Mateo dice que les mandó. Es una orden fuerte, ¿sí? De tono militar.
Es como cuando el general dice, hágame 100 culucas ahí. ¿Qué hacemos, Salo? No decimos, no, verdad, voy a pensarlo, señor, voy a ver si me dan ganas ahí. En el acto, señor, ahorita. 100, solo 100 quiere, 200 le voy a hacer, ¿verdad? Les mandó, Marcos dice, les ordenó. Lucas dice, les ordenó, dice, rigurosamente. Otra versión dice, severamente o terminantemente. Era una orden seria, hermanos. Ahora, es que lo que Pedro acaba de declarar no es cierto, y por eso el Señor dice, no le digan eso a nadie. No, mis hermanos, no. La razón es porque, no ha llegado el momento, no es el momento en el cual debe salir a luz esa poderosa información. Los discípulos debían esperar hasta la resurrección, ¿verdad? Porque Pablo, allá en 1 Corintios 15, dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Somos hallados falsos testigos de Dios. Pero ahora, dice el verso 20, 1 Corintios 15, 20, pero ahora, dice Pablo, Cristo sí ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, todo el mundo, nadie puede argumentar que no es así. Nadie pudo comprobar lo contrario. Nadie pudo demostrar lo contrario. Lo estudiábamos en una clase. ¿Qué clase era? En una clase aquí, hermanos, estudiábamos apologética. En apologética estudiábamos. Nadie pudo demostrar lo contrario de que Jesús no había resucitado. Las pruebas son indubitables, dice Lucas en Hechos capítulo 1, versos 3 y 4. Las pruebas son indubitables, innegables. Él ha resucitado. Pero los discípulos debían esperar entonces. Mis hermanos, lo otro es que dar a conocer esta información por parte de los discípulos significaría un incremento de la hostilidad de parte de las autoridades religiosas hacia Jesús. Ya lo odiaban, ya lo aborrecían. Ya varias veces se habían reunido para tramar cómo asesinarlo. Ahora, si vienen los discípulos y dicen, no, es que él es el Mesías. Hermanos, eso hubiese apresurado o aumentado la hostilidad, o apresurado, bueno, no apresurado porque el sacrificio del Señor estaba totalmente planificado por el Señor, ¿verdad? El Señor no iba a morir ni un día antes ni un día después del día que el Señor determinó. Entonces nadie podía mover ese proyecto. Entonces, pero sí va a incrementar la hostilidad de parte de las autoridades religiosas. Lo otro, mis hermanos, es que esto podría causar una revuelta en relación con el Imperio Romano. Una revuelta injustificada, ¿verdad?, que resultaría en una masacre innecesaria. Entonces el Señor dice, no digan nada, ¿verdad? Además, las multitudes estaban a la expectativa. Y si esta noticia salía, eso significaba que su libertador largamente esperado, aquel que los liberaría del yugo romano y de los pueblos paganos, ¿verdad?, había llegado para establecer ese reino de paz y justicia que tanto se había anunciado en el Antiguo Testamento. Y ese reino, el Señor dijo en Hechos capítulo 1, ¿verdad?, todavía no es el tiempo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 1, que el Padre ha puesto en su sola potestad. Porque le dijeron los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor dijo, eso no, eso es un asunto que solo el Padre lo sabe. ¿Verdad? No era el tiempo y todavía no ha llegado el tiempo. Entonces, por ahora Jesús es el Mesías sufriente, luego será el Mesías conquistador. Luego sí, vendrá. Como ahorita Él vino como el cordero a sacrificar, a dar su vida, a morir por nosotros. Pero en su segunda venida, dice Hebreos, ¿verdad?, ya vendrá sin relación al pecado. Vendrá como un león a destruir, a derrotar
a vencer. Entonces, los discípulos no podían decirlo, pero ahora nosotros sí podemos decirlo, hermanos. La resurrección del Señor está plenamente documentada, históricamente documentada. Así que, ¿verdad? Podemos decirlo con toda autoridad. Por último, hermanos, el propósito o la misión del Mesías. Verso 22. Les mandó que no dijesen a nadie esto, se los encargó rigurosamente. Y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahí está el propósito del Mesías, o la misión por la cual vino el Mesías. Y lo primero, hermanos, dice el Señor, Él debía padecer mucho. Por favor, busque Isaías capítulo 53, vamos a leer unos pasajes ahí. Isaías 53, versos 3 al 5. Dijo el Señor, el Cristo debe padecer mucho. Isaías 53 nos habla de ese padecimiento. 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vea qué lindo, hermano. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos ha dado la paz, que nos trajo la paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No curados de nuestras enfermedades, hermanos, ¿verdad? Curados de la peor de las enfermedades, del pecado. Aunque si estamos enfermos y el Señor es soberano y nos puede sanar, si él puede hacerlo, hermano. Millones y millones que Él ha sanado físicamente. Pero el texto no habla de sanidad física, es de la sanidad del pecado espiritual, ¿verdad? Así que cuando alguien le diga, mira, declará que por su llaga vos sos curado y te vas a sanar, dígale, hermano, creo que andas un poquito fuera de contexto ahí, ¿verdad? Ahí no está hablando de sanidad física, está hablando de la sanidad espiritual. El Cristo debía padecer mucho. Lo segundo, hermano, ser rechazado. Ser rechazado, versos 6 al 9. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Ve? No quiero saber de ti, no me hables, ¿verdad? No me atraes, no me simpatizas. Yo voy por aquí, pero no, yo voy por aquí, vos andás por tu camino, Jesús, ¿verdad? Yo me voy por mi lado. No metamos en problemas, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Cristo, en el Mesías, el Cordero, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Ve? Todo tiene que ver con el pecado ahí, hermano, no con sanidades, con el pecado. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, el Cristo debía padecer mucho. Estos padecimientos incluirían desprecio, burla, golpes, azotes, traición, insultos, la corona de espinas y cargar su cruz hasta el Gólgota. ¡Qué padecimiento, mis hermanos, más terrible! Ser rechazado. ¿Por quién? Por los líderes religiosos, las autoridades romanas, por sus propios compatriotas, por aquellos que días antes le seguían a todas partes, lo apretujaban, la multitud te oprime, te aprieta, le dijo Pedro, ¿verdad? Mientras aquella señora se metía entre todos y tocaba el borde de su manto, lo apretujaban. Estas multitudes que apenas 5 días antes le aclamaban como el Hijo de David a la entrada de Jerusalén, esa misma multitud lo estaba rechazando. Pero también morir y resucitar. Morir y resucitar. Los versos 10 y 11, Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, su padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Vea qué lindo, vea qué nota. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, muerte, sacrificio, verá linaje, vivirá por largos días. Será levantado con el poder del Padre. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Después de resucitar de su muerte, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hebreos 9:22, hermanos, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay purificación de pecados, no hay perdón de pecados. Alguien debía pagar ese precio. Usted y yo, nadie en este mundo, nunca. Solo había uno que podía hacerlo: el Mesías, el Cristo. Solo Él. ¿Por qué ese sacrificio, mis hermanos? ¿Por qué esa muerte? ¿Por qué esa resurrección? Por nosotros. Todo es por nosotros. Por nuestros pecados, por nuestra paz, por nuestra sanidad. Todo fue por nosotros. El Mesías, el Dios, el Hijo encarnado, el único Salvador. Él, solo Él podía hacerlo. Y cuando depositamos nuestra fe en Él, mis hermanos, cuando como Pedro y los discípulos decimos: tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, rindo mi vida, creo con todo mi corazón, confieso con mi boca, Romanos 10:9-10. Dice Pablo, cuando tú haces eso, cuando tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confiesas con tu boca que es el Señor, es decir, el que tiene toda autoridad, el que manda, el que gobierna, yo no mando nada, Él tiene todo el mando. Cuando haces eso, entonces tú eres salvo. No es cuando haces una oración: Señor, me arrepiento, ¿verdad? Y luego sigo viviendo como yo quiero. No, es cuando hago a Jesús el Señor de mi vida, que gobierne mi vida, que dirija mi vida, que controle mi vida. Ya no vivo yo, dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso tengo vida eterna, porque Él es el Señor en mi vida. Mis hermanos, ¿quién es Jesús para usted? Esa es la pregunta importante. Y estoy terminando con esto. ¿Quién es Jesús para usted? Pedro dijo: para nosotros tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero, ¿qué es Jesús para usted? ¿Es su Señor y Salvador? ¿Es su Señor y Salvador? Para muchas personas Jesús, ¿sabe? Para muchas personas Jesús es como Mahatma Gandhi, o como Confucio, o como esos grandes pecadores, ¿verdad?, que vivieron en siglos pasados. Pero ese no es Jesús, ese no es el Jesús nuestro. Para muchos Jesús solo es un personaje histórico, alguien muy importante, alguien que hizo una gran influencia, un gran maestro, alguien que dejó un gran legado. Pero ese no es el Jesús que nosotros predicamos acá, no es el Jesús de la Biblia. Mis hermanos, el Jesús de la Biblia es ese Señor que domina todo, que controla todo, que reina sobre todo. Ante Él, cantábamos ahí, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y mis hermanos, quiero animarle a que antes de salir de este lugar, aclare esa situación en su vida. ¿Es Jesús el Señor, el Salvador, el Cristo para usted? Si no, arregle ese asunto ahora. No se vaya de aquí, ¿verdad?, especulando en cuanto a Jesús, en cuanto a la identidad de Jesús, como esta multitud. Defina esa situación, porque es un asunto de vida o muerte eterna. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por darnos las fuerzas para compartirla, Señor, con nuestros hermanos. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a atesorarla, y si aún no estamos claros, Señor, en cuanto a la persona de Jesús, la identidad de Jesús, ¿quién es Él? Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé ese convencimiento, para que de esa manera podamos, Señor, darle el señorío de nuestra vida a Jesús, hacerlo el Señor de nuestra vida, y de esa manera estar
plenamente, totalmente convencidos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y que tenemos vida eterna. Gracias, Señor, por tu presencia y por bendecirnos con tu palabra. En nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén.